¿Cuántas calorías debo comer? ¿Qué es la obesidad? ¿Por qué no logro bajar de peso? Todos nos hemos preguntado lo mismo alguna vez. Y entre tanta cosa que hay en internet, uno no sabe qué creer. Pero tranquilos, acá conversaremos con distintos especialistas. Junto a la compañía de tus Kine amigas. Bienvenidos a Obesidad al Descubierto by Kine Te Mueve. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Obesidad al Descubierto by Kine Te Mueve. Hoy con un tema que yo creo que a todo el mundo le interesa saber, que es ¿por qué no bajo de peso? Verdades y mitos de los medicamentos y dietas para adelgazar. Y nos acompaña hoy la doctora Sabrina Wygotsky. Ella es médico nutrióloga, tiene harta barra por todos lados, la quieren mucho, la queremos mucho. La Sabi además es una médico que le invitamos porque es una médico más, voy a decir una palabra que a lo mejor no es, pero es como más basada en la medicina del bienestar. Del estilo de vida, sí. Del estilo de vida y no solo bajar de peso, no, sino que en realidad en el bienestar de la persona y por eso fue nuestra escogida. ¡Emoción! Oye, Sabi, tenemos tantas preguntas, pero primero queremos que nos contes un poco de ti, que te presentís tú misma, y ¿por qué estás acá? ¿Por qué aceptaste la invitación? ¿Qué te pareció? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, chiquillas. Ya son varios años que nos conocemos, las extraño, antes trabajábamos juntas, ¿cierto? Sí, es verdad. Pero siempre en contacto. Exacto, sí. Seguimos ahí mandándole pacientes a Kine Te Mueve. Bueno, les cuento, para los que no me conocen, soy Sabrina Wygotsky, soy nutrióloga, me formé en la Universidad de Chile, trabajé muchos años en el hospital de la Universidad de Chile, trabajé en la Clínica Las Condes, donde tuve el honor de conocer a estas dos chiquillas, y hoy en día tengo mi consulta y efectivamente intento darle como otra mirada, ¿no?, a esto del manejo del peso, desde justamente lo que tú decís, como incluir otras cosas que a veces pueden no estar tan presentes en los tratamientos y que tienen que ver con sentirse bien, con el bienestar y lo que se llama como wellness. Exacto. Sí. Y bueno, y básicamente yo creo que esa mirada, probablemente los años de circo se la dan a uno, ¿no? Porque, sí. No, o sea, somos jóvenes, muy jóvenes, pero yo creo que uno se va dando cuenta que el tema de la obesidad es súper compleja, tanto como en el origen y como en los efectos que provoca en la salud como un todo, como el bienestar psicosocial, ¿cachai? Sí. Y biológico además. Entonces, porque no es tan difícil subir de peso, pues no sabes, o sea, desde el punto de vista biológico pareciera ser que es más fácil. No es tan difícil, es muy fácil subir de peso. Eso voy, no es muy difícil, porque biológicamente pareciera ser que es más fácil subir de peso que bajar de peso, ¿no? Sí, esa es la impresión que da efectivamente. Pero yo creo que esto es un problema de los tiempos modernos, ¿ya? Entonces, claro, ahora en esta época en la que vivimos no es tan difícil subir de peso, pero veamos qué pasaba hace 100 años atrás. Hace 100 años atrás no teníamos estos problemas de sobrepeso y de obesidad, entonces también hay que darle una vuelta porque ahora, y nos habla más de un origen más de ambiente, más que algo realmente biológico, genético, que traigamos con nosotros desde el nacimiento, ¿no? Y en ese sentido, yo quiero aquí preguntarte una cosa que he escuchado harto respecto como del gen o del genotipo como ahorrador. Porque sabemos que hay gente que efectivamente o sea, estamos todos de acuerdo y todas las conversaciones que hemos tenido en el podcast han sido muy como de esta sociedad, como nos induce o nos facilita el aumento de peso, ¿ya? Pero hay personas más sensibles, ¿no? Porque dentro de esta sociedad o de este ambiente hay personas que tienen una tendencia que es mayor, ¿no? Y eso está un poco explicado por la biología o tampoco. ¿Qué decís tú? Lo que pasa es que en este tipo de patologías, como son las enfermedades crónicas asociadas a la nutrición y dentro de eso también la obesidad, la genética en realidad juega un rol muchísimo menor al que nosotros tendríamos como a darle de importancia. ¿Ya? Exacto. Entonces la genética aproximadamente es un 30% del cuento nomás. Y el resto más ambiente, entonces. El 70% restante es el ambiente, y el ambiente donde vivo y como mi propia situación dentro del donde vivo, ¿ya? Y eso influye desde lo que como, lo que me muevo, lo que pienso, lo que veo, lo que escucho, una serie de cosas. Entonces esto de que efectivamente hay gente que tiene mayor tendencia, pero hasta dónde eso es por genética y hasta dónde eso es por el ambiente en el cual está inserto. Claro. Y en ese sentido, el ambiente, si tú tuvieras que ponerle como, yo quiero saber muchas cosas. Adelante, adelante.
como el Me tiene peso... nerviosa tu cable, no puedo. Y yo, claro, si no, la Male no Ya puedo ve- hablar ya más. veo que se porque cae el toda cable- esta escenografía. Está muy linda todo esto. Claro. Porque nosotros sabemos que hay variables que son las clásicas, ¿cierto? Ya que la alimentación, la cantidad de movimiento que uno tiene. Pero hoy en día más que nunca se sabe que hay otras variables que probablemente tengan incluso más impacto que esa, ¿no? Sí. ¿Cuáles para ti, o lo que tú has visto, lo que tú has estudiado, todo, son las que hoy en día, acorde como a esta sociedad actual, han cobrado más relevancia? Yo te diría que la principal es el estrés. ¿Ya? No conozco a nadie que no esté estresado. No sé si ¿No? ustedes. No, te alojo. Y el sueño también es un factor muy fundamental. La microbiota intestinal también es un factor muy importante que también traduce un poco cómo están estos otros dos factores, ¿no? Entonces, al final, la obesidad es como súper multifactorial, ¿ya? Y dentro de esta multifactorialidad, como que uno tiene que ir desmenuzándola y ver desde dónde yo puedo hacer una intervención para poder ayudar a la persona que busca la ayuda, ¿no? Pero si hubiera una cosa que yo te pudiese decir es el tema del estrés. ¿Y por qué? Porque en el fondo todos nos sentimos estresados, ¿cierto? Pero muy pocos se hacen cargo de cómo manejar ese estrés, ¿ya? El estrés siempre va a estar presente. O en el Para trabajo. supervivencia, finalmente. Exacto, pero vaya a tener una fuente de estrés, ya sea en el trabajo, en la familia, porque hay una pandemia mundial, en la economía. Ponle el nombre que queráis, siempre va a haber un factor de estrés. Y lo que uno puede cambiar no es eso, porque eso normalmente, si te cambias de pega, igual vas a estar estresado en otra pega nomás, ¿cierto? Exacto. Si te cambias de familia también, digamos. O sea, Sí, es verdad. Siempre se puede. ¿A quién no le ha pasado Exacto. cambiarse de familia, cierto? Claro. Pero lo que uno sí puede cambiar es la forma como yo percibo este estrés. Y eso es algo que yo creo que tanto como sociedad como a nivel de individuo nos cuesta mucho poder abordarlo. Y a nosotras nos pasa mucho con el tema del estrés que de repente, porque nosotras con la Jo somos unas psicópatas en el seguimiento, por ejemplo, de nuestros pacientes. Cuando hemos visto que no han asistido a las clases online, presencial, y es como, es que no he podido porque estoy súper estresada. Y es súper difícil como romper ese paradigma de que probablemente el ejercicio les va a hacer mucho mejor. O sea, hacerse ese tiempo para hacer ejercicio finalmente es mucho mejor para el estrés que Tal seguir en esta rueda como Sí. en la que estoy. Tal cual, o sea, lo que yo pienso, justo en el momento en que más estresado te sientes y con menos tiempo, ahí es donde tenés que empezar a preocuparte de esto y meter la actividad física y otras cosas, pues, sí o sí. Ahora también yo creo que para variar, y vamos a seguir criticando un poco a la sociedad y la cultura, porque también uno tiene que pensar que el tiempo de autocuidado hasta hace poco, o yo creo que incluso en algunos lugares, digamos, sigue siendo como mal visto, ¿cachai? Como perder el tiempo, como en el fondo como esos espacios de autocuidado en vez de estar trabajando. O sea, no, ¿sabes que voy a ir a hacerme un masaje? Ya, o sea, así como que en realidad no es bien visto incluso, pues, porque finalmente es como perder tiempo que uno podría estar haciendo otras cosas. Y yo siento que es más castigado la mujer también. Exactamente, eso justo te iba a decir, o sea, yo creo que hay toda una generación que quizás está cambiando más ahora, pero para atrás, donde la mujer era como que tenía que entregarlo todo, ¿no? Como, ¿cómo te voy a tomar tiempo para ti? Tú tenés que entregárselo a tus hijos, a tu familia, a tu marido, etcétera, o por último trabajarlo. Y yo creo que cada vez las generaciones están como más conscientes de la importancia de este autocuidado y también hay que hacer todo un cambio de paradigma de que finalmente no es tiempo perdido. Exacto, ¿cachai? pues, como invertido. Exacto, es tiempo totalmente invertido en el autocuidado, que es súper importante, porque ¿cómo le vamos a entregar a alguien si nosotros no estamos bien? ¿Cachai? Entonces es como la regla número uno de uno estar bien para poder manejar el resto en el caso de... Imagínate ir donde la sabe y que te recete fin de Un semana masaje. sin marido y sin hijos. Hijos, para que no se estrese. 2 veces al mes. Claro. Yo Muy quiero estresada. esa receta. Claro. Muy bien. Y en ese sentido, Sabi, tú que tenías un montón de experiencia en ver distintos tipos de personas con obesidad, cuando tú les planteas un poco esta mirada también desde mirar cómo llevo mi estilo de vida, ¿cómo se lo toma la gente? Porque igual también está la persona que llega ansiosa a buscar Sí. una solución ayer. Sí. Doctora, subí de peso, quiero bajar para ayer.
porque tengo el matrimonio de mi Claro, hijo el clásico. próximo Claro. mes y no me entra el vestido. Claro, Clásico, y en sí. el fondo el problema es tu estilo de vida, ¿cachai? Que heavy porque ella quiere ella o él, ahora mismo, quiere una solución para ahora, pero el estilo de vida no es algo que se cambie ahora. O sea, de hecho, cambiarlo es un desafío Sí, infinito, ¿cachai? gigante. ¿Cómo se afronta ese como ajuste de expectativa, ¿cachai? Ese como yo quiero esto, pero en realidad tu problema es este. ¿Cómo llegáis a un acuerdo o cómo lo planteáis? Sí. Porque igual es una mirada difícil, distinta, pues, Sí, ¿cachai? No te voy a negar que es difícil, pero yo creo que uno igual puede hacer varias cosas a la vez, ¿ya? Creo que la base del tratamiento por la obesidad es justamente tener un cambio de estilo de vida que no va solamente por comer mejor o por hacer actividad física, sino por estos temas que también estamos mencionando, el manejo del estrés, el dormir, etcétera. Pero justamente como tú mencionáis, son cambios que son a un largo plazo y que tienen efectos también a un largo plazo y que son de difícil inserción dentro de la vida propia. Entonces uno va partiendo como con pequeños pasos, ¿cierto? Ir como haciéndolo más amigable para que se pueda sostener en el tiempo finalmente. Ese es nuestro tratamiento perfecto, el que está como allá Claro. en el kilómetro como 200. Exacto. ¿ya? Está como en Punta Arena, más o menos. Claro, pero claro, para el tema propio, actual que quiere el paciente, uno igual puede hacer otras cosas que son más rápidas. Por ejemplo, una de ellas es el manejo farmacológico, lo decían. Hay diversas alternativas de tratamientos farmacológicos que uno puede abordar y que finalmente lo que uno tiene que hacerle entender al paciente es que el fármaco también no es que actúe por sí solo, sino que también es una vía para que tú puedas llegar a un cambio de hábitos y adoptar estos cambios que estás haciendo en el largo plazo. Exacto. Entonces, para eso también un poco sirve. Oye, Sabi, ¿y qué pasa, por ejemplo, ya que tocaste el tema de los fármacos, que es como uno de los temores que yo escucho mucho, es como de, no quiero usar fármacos porque siento que si parto es como, no hay retorno, como que voy a tener que morir usando fármacos. ¿Es tan así? ¿O hay un punto que yo puedo decir, ¿sabéis qué? Estoy de alta o no, esto es para siempre porque la obesidad es una enfermedad crónica? Ya, están todas las Todas anteriores. Sí, todas. A ver, si nos vamos como desde la definición del punto, es un poco lo último que tú dijiste, ¿ya? Que es como lo que se tiende a repetir más cuando tú ves en los congresos y como cuando se habla de que la obesidad es una enfermedad, después abajito es una enfermedad crónica, por ende requiere un tratamiento crónico, por ende fármaco por el resto de la vida. Es una alternativa totalmente válida, pero que yo creo que también hay que darle una vuelta, porque decirle a un paciente que tiene que usar un fármaco para el resto de la vida, o sea... Como una sentencia. Sí, Pero es que hay es heavy salir porque, corriendo. por ejemplo, para el paciente con obesidad le suena como terrible, pero no así el diabético o el hipertenso. Eso es. O sea, soy hipertenso, tengo que usar los sartán para siempre, es como, ok, como que no me lo cuestiono. Exactamente. ¿Cachai? Exactamente. Entonces eso es como lo segundo que converso con el paciente cuando me abren los huevos de Los ojos de huevos, huevo frito. Es como, ya, si te dijeran que tenías hipertensión justamente y tenés que tomarte un fármaco, ¿tú le preguntas al cardiólogo cuánto tiempo lo tenés que tomar? No, pues asumís que es como por siempre, ¿no? Ya. Esto es un poco lo mismo. Lo que pasa es que todavía pensamos en que esto es un tema estético. Exacto. Y es para que me quepa el vestido del matrimonio y listo. Entonces, sí, yo te diría que gran parte de los pacientes probablemente uno va a requerir algún tratamiento farmacológico de forma permanente, ¿ya? O si no farmacológico, un tratamiento, punto, del tipo que sea, permanente también, que puede ser simplemente el cambio de estilo de vida, pero de forma permanente. Ahora, cuando tú te planteas el uso de un fármaco en obesidad, tú lo tienes que poner en una balanza con una cirugía bariátrica, que también se considera Efectiva, Parte del tratamiento también. claro. Exacto. Entonces, si estáis dispuestos a una intervención permanente, ¿por qué no un fármaco permanente también? Claro. Ahora, lo que tú decís es cierto, yo creo que básicamente porque todavía socialmente vemos la obesidad como una característica, ¿cachai? Más que como una enfermedad. Entonces, chuta, voy a tomar una pastilla para quitarme una característica que no me gusta, ¿cachai? Exacto. Que suena O me como, voy a mutilar el estómago. claro, es así como, como Exacto. que suena como una banalidad, ¿cachai? Ahora, el tratamiento, y aquí de las cosas que uno escucha regularmente, o sea, una vez que tú ya tienes un aumento de peso importante, obesidad, es como que se te desreguló
el control del peso, y me imagino que esa es como la razón también por la que el fármaco es crónico, porque una vez que se te desregula, es como cuando se te desregulan los canales de sodio y por eso tenés que tomar el antihipertensivo, ¿cachai? O sea, también tiene que ver un poco con esa mirada, como porque vaya a necesitar que algo te ayude a regularlo de manera persistente. Totalmente, o sea, acá el inicio del problema es ambiente obesogénico, ¿cierto? Ya sea por estrés, alimentación, marketing, lo que queráis. Aumento de peso, aumenta el tamaño de mis células del tejido adiposo, los adipocitos. Estas células al agrandarse empiezan a liberar mediadores inflamatorios, sustancias químicas que llevan a un aumento de inflamación. Y una inflamación no como cuando te cortáis y te inflama, claro, ¿cierto? No, sino que es una inflamación de bajo grado que se llama, pero es crónica y es a nivel de todo tu cuerpo, ¿ya? Está todo inflamado. Entonces, esa inflamación y esos mediadores químicos inflamatorios a nivel del cerebro alteran una parte del cerebro que se llama como el set point de peso, ¿ya? ¿Y qué es un set point? Yo siempre lo explico así, es como un termostato de la pieza, ¿ya? Entonces, si el termostato hay algo que te lo empuja para allá, por mucho que uno trate de hacer cosas para que baje, en este caso está tan alterado este termostato que es como que todo el rato quisiera subir la temperatura de la pieza, ¿ya? Entonces los fármacos actúan a nivel de este set point de peso o termostato como para engañar un poco al cerebro y que quiera volver a regularse en un nivel que sería el adecuado que el cerebro sensa para tu talla, tu contextura, edad, sexo, etc. Entonces los fármacos actúan a este nivel y por eso es importante poder mantenerlos para también mantener esta como arreglada de termostato. Y por eso también las bajas de peso en la medida que van siendo como más lentas, este set point se va desplazando de manera más lenta y es más fácil poder mantenerlo a largo plazo y no una cosa brusca que va a tender de nuevo a que vuelva para allá. Exactamente, o sea, en el fondo acá lo que queremos es que el cerebro reme para nuestro mismo lado. Si tú comes muy poco, haces una dieta de muy bajas calorías, etcétera, el cerebro efectivamente te va a permitir bajar de peso, pero llega un punto donde se prende el termostato y dice, flaca, no, o sea, olvídate. Recuperemos lo que perdiste, pues vaya. Sí, y se abren muchas veces el apetito, es como que está ahí en esta fase que empezáis a sentir más hambre y es porque probablemente el mismo cuerpo te va pidiendo come más porque perdiste peso. Exactamente. Bueno, y ahí viene como lo que la gente dice mucho como el efecto rebote, no sé qué, que básicamente si uno lo piensa desde el punto de vista biológico es obvio, pues tú tenías un medicamento que te regulaba eso y de golpe porrazo dijiste, no, me aburrí del medicamento, cuando en realidad tenías una desregulación de eso que te la regula el medicamento. O sea, sería lógico pensar que si lo dejáis vaya a volver a subir de peso y eso no tiene nada de malo, sino que es una consecuencia de una cuestión farmacológica, ¿cachai? Tal cual. Entonces, o sea, la reganancia de peso con los fármacos es lo mismo que con cualquier otra intervención que uno hace en la vida. Con la actividad física, pues chiquillas. Uno hace ejercicio de fuerza muscular, ¿cierto? Tú aumentas masa muscular, pucha, te pasó que te lesionaste, 3 semanas sin hacer actividad física, ¿y qué pasa? Perdiste masa muscular, ¿cierto? Con cualquier intervención, si tú bajas de peso mediante ordenarte en la alimentación o mediante hacer actividad física o mediante fármaco, si tú suspendes esa intervención, reganancia. Exacto. Entonces no es la culpa del fármaco, sino que básicamente es, dejar y ahí la volvemos de intervención. nuevo como al tema de los hábitos. A lo mejor voy sacando, tengo la actividad física, tengo la alimentación ok, bajé los niveles de estrés, estoy durmiendo bien, quité el fármaco, pero si no mantengo las otras cosas, es muy probable, entonces uno le echa la culpa. No, es que este fármaco a mi tía le hizo recuperar el peso más. Rebotar, claro. Pero probablemente la tía volvió a estar estresada, volvió a dormir mal, volvió a comer mal y no fue el fármaco. Tal cual. Y normalmente se asocia a, se me acabó el remedio, me dio la tira el doctor, pucha, si ya no estoy tomando nada, entonces ¿para qué voy a hacer tanto esfuerzo? Y vuelven un año después así como, oye, tu fármaco me dio reganancia de peso. Claro. No, conmigo. No, amiga no, como el decorador. Claro. ¿Cómo se llama ese? Amiga, date cuenta que no. Amiga, no. Claro, y ese es el tema que yo creo que también implica un poco ir desmitificando el tema de los fármacos, porque la gente efectivamente le tiene miedo a un fármaco para el control de la obesidad, pero no así para el de la diabetes, para la hipertensión, o sea, en el fondo un fármaco que es bien prescrito, ¿viste que me pasó eso recién? Se está cayendo. No sé qué me está pasando, es que parece que apreté el, ¿viste? No terminé de apretar el cosito que No baja. importa porque estaba muy alta. Estaba si nos muy vemos alta, así nosotros que más ahora voy a con la tener que Jaime. erguirme para Lo verme. que pasa es que ahora estamos en entrevista con un palumpa.
Dice, ahora voy a subir, ahora no lo puedo subir. Ya, no importa. Ya, bueno, Ya pero nos en vamos el a agachar fondo, nosotras. agáchense usted. No, pero básicamente yo creo que es importante desmitificar eso porque la gente tiene mala adherencia al tratamiento farmacológico porque no sabe, ¿cachai? Y porque cree que le está haciendo mal cuando en realidad si es prescrito por un médico, obviamente a quien le tiene que ir a preguntar es al médico y no a la amiga que le dijo como, oye, ¿sabéis que no? Es que este fármaco en realidad hace mal, así que mejor suspéndelo, ¿cachai? Sí. Que pasa harto igual, ¿no? Pasa harto y estoy de acuerdo contigo, pero también creo que es súper importante como dar el mensaje de que cada uno tiene el poder de manejar su salud también, ¿cachai? O sea, yo te juro que empatizo mucho con los pacientes que me dicen, es que no quiero tomar remedios para el resto de la vida. Pucha, ojalá que no, pero para que eso ocurra tenemos que hacer todos los otros pasos. Como el reseteo. Exacto, que vienen antes. Entonces, de verdad que es un poco estigmatizante para el paciente cuando tú le decís que lo tiene que usar todo el tiempo. Claro, cuando se lo ponemos en comparación con, pero el remedio de la diabetes te lo tomas igual, pero el remedio de la hipertensión te lo tomas igual, porque este es distinto. Pero también se entiende que sea algo incómodo, ¿no? Entonces, yo creo que uno, para la pregunta que me había hecho antes, si es que esto es para toda la vida o no, yo creo que uno puede ir como negociando en cierta forma, como, ok, hagamos todos estos pasos para atrás, y ahí evaluemos, podemos sacar el fármaco o no, de repente lo podéis sacar, ver cómo anda el paciente y en una de esas reincorporarlo después o pensar en usar otro fármaco quizá. Y el gran problema con estos remedios es que también la adherencia pasa mucho por un tema de costo. Obvio, La mayoría son caros. fármacos caros po. y que en la medida que los vas usando también vas aumentando la dosis, entonces te duran menos y ya no gastas lo mismo que el primer mes. Sí, Sí. eso es verdad que tienen Sí. poca cobertura. Sí. Bueno, eso pasa siempre, o sea, Con pasa los en temas hartos países del mundo, con los temas de parece. obesidad, porque son fármacos que probablemente se ven como la cosa más estética y Sí. no Claro que Es no- súper lamentable, ¿eh? Sí. no como la Súper patología. lamentable. Ahora yo Son creo caros. que en algo que es súper importante que tú dijiste, como el empoderamiento en la salud, ¿cachai? Que yo creo que eso es súper importante como herramienta porque efectivamente el paciente puede decidir en conjunto con su médico, que yo creo que eso es lo importante, Sí. o sea, con alguien que Sí. efectivamente le dé las Sí. herramientas. No con la vecina. Claro, no con la vecina, no Ni con en la el chat, influencer, claro. no con la influencer que hablamos la otra vez, básicamente, sino con con alguien que lo asesore, pero también decir, ¿sabéis qué, Sabrina? Yo no quiero tomar fármacos, pero puedo mejorar mi salud, mira, dejando de fumar, durmiendo mejor, o sea, hay Tanta cosa por tanta hacer. cosa Sí. que uno podría igual obtener mejoras a nivel de la salud, a lo mejor no con fármacos, que también es válido. Yo creo Súper válido, que esa es la gracia un poco de pensar en la medicina para a un paciente individual y no una medicina estándar para todos, y eso no puede ser. Pues, Tal ¿cachai? cual, tal Oye, cual. lo otro que a propósito que hablaste como de los influencers, igual es importante que los fármacos, me imagino, o sea, sí, tienen distintas acciones, o sea, por ejemplo, que tú te metías a Mercado Libre y te compras el Ozempic capito de, ¿cómo se llama? Elon Musk. Elon Sí. Musk. Ya, entonces, todo Ozempic Sí. para bajar de peso y el Ozempic a lo mejor tiene un sistema de acción que no es compatible con el problema que tengo Exacto. yo para haber subido peso. A lo mejor yo tengo, no sé, atracones y a lo mejor el Ozempic no es tanto el atracón, sino que Tal cual. no es llegar y tomar cualquier pastilla Tal tampoco. cual. po. O sea, mi cajita de herramientas de fármacos para el manejo de la obesidad, de partida es súper chica, ¿ya? No solamente la mía, la de todos los que nos dedicamos a esto, porque hay muy pocos fármacos que actúan como para tratar esta enfermedad, ¿ya? Y dentro de eso hay algunos fármacos que tienen un perfil diferente, como específico para un tipo de problema, otro perfil para otro tipo de problema. Entonces, finalmente, mi pega es hacer el match entre la persona que tengo delante mío y el fármaco que le podría servir mejor para lo que presenta. Sí, ¿Me claro. entendí? Entonces, claro, es muy distinto cuando alguien te dice, no, es que como mi amiga se pinchaba esta cuestión, entonces yo me lo fui a pinchar, y que además pasa que en la farmacia te lo venden, cosa que Sí, po. no debiese pasar sin receta, pero ya eso Eso es otro tema, capítulo. Otro capítulo, claro. Y puede ser que no le funcione porque simplemente no era lo que necesitaba. Sí, claro. Entonces uno tiene que tener como esta evaluación, y además que hay pacientes que pueden no poder usar un fármaco por X motivo. No es así como el lote, digamos. No, claro, y aparte que no es como la píldora mágica, ¿cachai? Es como que en el fondo el medicamento tiene que ver con la persona, y alguna vez salió un estudio, yo me acuerdo que estuvo como bien de moda, no sé si todavía es tan válido ese que decía como,
dependiendo de si Sí. tu hambre era emocional. Sí, como los tipos si de era hambre. El como intestino hambriento. intestino hambriento. Sí. ¿Eso es tan así, Sabi? ¿Tú qué opinas de ese A ver, en el artículo fondo que el era como paper entretenido? lo encontré súper didáctico y finalmente resume un poco lo que uno viene haciendo desde el principio en la consulta, que es esto que les digo, o sea, viendo cuál es la sintomatología que tiene esa persona en particular, como cuáles son las características para poder hacer justamente el match entre el remedio y el paciente. Pero es súper válido, o sea, es parte de lo que uno ve. Porque hay ¿Cachai? distintos perfiles, porque Sí, estaba po. el perfil de esa gente que, por ejemplo, que refiere que come y que nunca siente saciedad. Exacto. Estaba el otro, no me acuerdo, a ver, Que era más ansiedad por comida. Claro, Claro. o el comer como más emocional, o así Tal como cual. fuente de recompensa, Sí. así como más, Sí. como alcohólico. ¿Cómo se llama eso? Como ese circuito de la recompensa. Circuito de la recompensa, Eso. sí. Entonces, como que también me imagino que eso también hay que evaluarlo porque ustedes conversan harto con los pacientes, Sí, ¿cachai? po. Así como de la historia de vida, de cuándo tienes hambre, de por qué, de no sé qué. Sí, cuando y los con pacientes ven que exacto. nosotros les hacemos muchas preguntas antes, es porque les estamos sacando la foto Claro. para saber cuál es el mejor tratamiento. Oye, nos Tal quedan cual. 5 minutos para las preguntas, oh. sí, se hizo corto, para las preguntas Sí. que nos llegaron en redes sociales. Hay unas que ya respondimos, pero hay alguien que preguntó que en general, si siempre hice dietas, que está el dieta anticrónico, el metabolismo empieza a bajar. Entonces, ¿hasta qué punto baja el metabolismo y por lo mismo entonces, si el peso va a ser más difícil de mantener porque el metabolismo es más bajo? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo podemos remediar? Sí, pues eso es justamente lo que tú bien te referiste como dieta anticrónico, ¿ya? Que es como lo clásico que uno ve, sobre todo mujeres, toda la vida a dieta, y cuando estaba en el colegio ya pasaba una semana comiendo manzana y bajaba de peso, y después eso se prolonga, ¿cierto? Entonces tú ves, sobre todo mamás que de repente se saltan el almuerzo, en la noche comen así como un par de lechugas y un poquitito de atún y chao. Entonces, ese estar constantemente a dieta, y peor aún cuando es impartido por un externo, digamos, lo que hace es que te enlentece el metabolismo, porque tu cerebro dice, oye, acá no llega, mejor guardo, bajemos todo el metabolismo para no gastar extra y así mantenemos nuestro peso, porque el cerebro El siempre set va a point. querer Mantener ese peso. mantener ese peso y mantener ese set point. Si esto tú le ponís play repetido por infinitas veces que ha intentado esta persona hacer dieta, claro, va a terminar con un metabolismo mucho más enlentecido para alguien con tu misma peso y altura que nunca estuvo bajo ese proceso. Entonces es como la historia de nunca acabar, ¿no? Sí, Y la pregunta es, ¿cómo salgo de ahí? Uno, reentrenando a tu cuerpo a comer más, pero no comer a punta de el pan, que no vamos a mencionar el nombre, Claro. que tiene como pocas calorías, o la jalea light, ya, no. Es súper perfecto. Sí, po. Exacto, sí. Todo menos eso, en realidad. Que parece plumadito. ¿Sí o no? Entonces, el punto es reentrenar a tu cerebro y a tu cuerpo a comer más, pero en base a alimentos que realmente te nutran. Porque, ¿qué es lo otro que pasa? Cuando tú comes mal, con mala calidad, el cerebro se siente desnutrido, aunque tú estés comiendo infinitas calorías. Tú puedes comer McDonald's todo el día, o, perdón, alguna otra No, claro, cosa. lo hemos nombrado harto, ya hemos tranquila, nombrado ya, varios bien. ejemplos. Puedes comer 5 de esos combos todos los días, o sea, muchísimas calorías, cantidad de grasa, etcétera, pero como no tiene nutrientes, tu cerebro se siente desnutrido igual. Y te sigue pidiendo, po. Exacto, te va a pedir más comida y tú no vas a entender que la señal es anda a comer verduras, sino que vas a seguir comiendo lo mismo y vas a terminar más desnutrido, etcétera. Entonces, ¿cómo salimos de este círculo vicioso? Metiéndole más comida, pero en forma de nutrientes que tengan cosas que realmente te aporten, que tu célula se sienta con todos los nutrientes que necesita para ser la mejor célula del mundo, ¿ya? Y por otro lado, con la actividad física, ejercicios de fuerza muscular sobre todo, para que tú puedas trabajar tu masa muscular, aumentes tu masa muscular, actives el músculo, o sea, cosas que ustedes Claro. saben. Pero que no lo queríamos decir chiquilla. nosotras, porque claro, es como que de para que cerca la sonara recomendación. serio. Claro, para que, Oye, para que sea Sabi, discurso mira, todo. Yo Claro. quería decirte algo respecto de lo que tú habías dicho, que no nos podemos olvidar que el cuerpo es muy sabio. O sea, si hace Qué rabia todas- que sea tan sabio. o sea, no lo si podemos hace, engañar. si hace todas estas adaptaciones es porque quiere estar vivo, ¿cachai? Y en el fondo, en alguno de los otros capítulos dijimos, pero nosotros dejamos de conectar con nuestro cuerpo, ¿cachai? Entonces, Absolutamente. finalmente decimos, oye, este cuerpo que no quiere bajar de peso, chuta, porque está protegiéndote, porque quiere guardar la reserva, porque lo dejaste sin comer, pues, ¿cachai? Y el cuerpo quiere permanecer vivo en el tiempo. Entonces, finalmente, nuestro cuerpo es una máquina tan perfecta, Tan perfecta, y nosotros la perfecta. arruinamos, pues, Es ¿cachai? heavy. Entonces,
finalmente es como el volver, y lo que tú decís, como los nutrientes, todo lo que implica ahora el volver a conectarnos con la comida que necesitamos comer para tener la mejor célula y así el cuerpo funciona bien, ¿cachai? Sí, entonces, eso, ¿viste? ¿Y con eso nos vamos? ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? A ver, Sabi. Yo tomaría lo que acabé de decir, creo que es un mensaje súper potente, o sea, es escucharse uno mismo, conectar con qué me está pasando y también, sobre todo, si ya estamos hablando como de este tema de obesidad, es como, ¿qué tengo que hacer yo para poder mejorarme a mí mismo? Que no pasa solamente por llevarme a mí mismo al nutriólogo, ¿cierto? O usar el fármaco tanto, o llevarme a mí mismo al gimnasio, sino que también darle esa mirada como lo que escuché en otro podcast de otro día con la Vivi, ¿no? Cuando le preguntaban a este paciente, ya, ¿y qué número te das tú como de atención a ti mismo? Y él dijo 0. Yo creo que eso es un poco lo que pasa, o sea, uno totalmente se desconecta, se deja de preocupar de uno mismo en el sentido de ver cómo puedo hacer para yo estar mejor, versus buscar la solución ahí afuera, es como, ¿qué tiene que pasar por mí? ¿Con qué me tengo que conectar? Darle toda esta mirada, ¿no? De que cada uno puede ser su mejor doctor, o sea, finalmente mi pega es que el paciente sea su propio nutriólogo, ¿cachai? Eso no dijo que, Hipócrates, pues, ¿no? Sí, po. Me acuerdo. No Y que es tenga súper que venir- cierto. Exacto, Sí, po. exacto. Así que yo creo que quedémonos con eso. Sí. Me gusta. Y con la importancia de que esto no es algo que queda en el aire, ¿cierto? Como súper metafórico, sino que es francamente muy real en la medida que tú te das cuenta y empezás a empoderarte y a hacerte cargo de tu salud y comer cosas que te hagan sentir bien. O sea, para cerrar acá, yo en muchos casos dejo una pauta antiinflamatoria cuando estamos tratando enfermedades autoinmunes, como cosas así, y los pacientes cachan heavy la diferencia cuando después de hacer esta alimentación como súper limpia, empiezan a comer otro tipo de cosas. Me Más dicen, procesada. es que me sentí mal una semana completa, dolor de cabeza, dolor de guata, es como, ¿qué me estoy metiendo para adentro? Y eso Sí. es, como, evaluemos qué nos estamos metiendo para adentro y tratar de que sea lo mejor para que nuestras células sean las mejores. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Gracias la a Sabi. ustedes. Queremos despedir este capítulo que estuvo súper entretenido, de verdad se nos hizo muy corto, y invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Quién te mueve? A la Sabi también, doctora Vygotsky, ¿cierto? Doctora.Vygotsky, dra.Vygotsky. Eso. Es difícil de escribir, pero si ustedes ponen doctora.la la encuentran. La encontré al tiro. Es Eso. única, Y grande y recuerden nuestra. que todos los jueves tenemos capítulo de estreno en nuestro podcast Obesidad al Descubierto. Bye. ¿Quién te mueve? ¡Chao! Chao, chao. Chao. Linda Sabi. Tantas Ay, gracias sí, por esta ¿viste? invitación. Qué entretenido se hace, ¿no? entretenido, se hace corto. No, aparte que la Sabi con medicina de...